Quiero invitarlos para que se pongan de pie para esta última alabanza y exaltemos su nombre, porque nuestro Dios es digno de ser exaltado. Vamos a orar. Querido Padre, ya en esta tarde, una vez más, este lindo sábado, otra vez llegamos delante de tu presencia de acuerdo al llamado de tu Espíritu, para escuchar tu palabra, para sentarnos a tus pies, como lo supo hacer María, y así tener la mejor parte. Ahora, oh Dios, háblanos de acuerdo a tu plan. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Expande nuestro entendimiento, Señor. Suaviza nuestros corazones y obra en nosotros. A través de tu siervo lo rogamos por Jesús. Amén. El predicador de esta mañana, quiero mencionarle algunas cosas en cuanto al predicador de hoy. A mi izquierda, el pastor, el doctor Atilio Dupertuis. El pastor Dupertuis, para muchos que tal vez han escuchado el nombre, que hemos escuchado de su ministerio, es un legado en la iglesia, es un
They say it in English, it's a national treasure. And I think it belongs to the Adventist world. El pastor Dupertuis es el autor de libros como De Egipto a Canaán, El carpintero divino, y ahora el libro que tendremos disponible esta tarde se titula Romanos, el poder transformador de la gracia. El pastor Dupertuis ha sido profesor de teología, director del departamento de teología y a veces también director de la Universidad Adventista en Costa Rica, en México estuvo como director y durante los últimos 20 años estuvo como profesor en el seminario de Andrews University, con el programa del seminario hispano en Andrews University. No hay pastor adventista en Estados Unidos y en algunos otros países también que haya pasado por el seminario durante los últimos 20 años, que tenga clara la doctrina de la justificación por la fe y la gracia, sin haber recibido la influencia del pastor Atilio Dupertuis, quien es un experto en los escritos de Pablo, y esta semana hemos estado estudiando el libro de Romanos. Con eso entonces los dejo sentado en el aula del doctor Dupertuis, quien va a impartir la palabra en esta mañana, ya en esta tarde, y los que quieran venir tendremos una sección de preguntas y respuestas hoy a las 6:30. Una vez más, pastor, gracias por estar con nosotros. Ha sido una linda semana y esperamos que este último sermón sea de bendición para todos. Gracias, pastor. Es un placer adorar con ustedes en esta hora. No sé si pudieron venir algunos de los temas de la noche. Nos pidieron que basáramos los temas sobre el libro de Romanos. Como dijo el pastor, yo pasé la mayor parte de mi ministerio en la enseñanza. Y no se van a sorprender si les digo que mi sermón de esta mañana nació en un aula. Enseñé una clase de teología a un grupo de pastores y llegó el día del examen final. Yo repartí los exámenes, los pastores tenían tiempo para contestar las preguntas, yo me quedé junto al escritorio y a medida que terminaban, iban saliendo, dejaban el examen sobre el escritorio e intercambiábamos algunas palabras. Alguien me decía, gracias, profe, por la clase. Yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Bien, profe. Otro, bien, le saqué una A. Pero de pronto venía uno un poco preocupado, parecía, y cuando le pregunté cómo te fue, me dijo, mal, profe, me fue mal. Y yo dije, pero ¿cómo te puede haber ido mal si tú nunca faltaste a la clase, si me consta que estudiaste? Y entonces él me dijo, ¿sabe lo que pasó? Que usted no preguntó nada de lo que yo estudié. La clase era una clase un poco difícil, metodología bíblica, y había muchos nombres de teólogos, de algunos filósofos y fechas y libros importantes y concilios. Y él pensó que eso era importante y memorizó todo eso. Y yo no pregunté nada porque esa era más bien la periferia, el esqueleto. Quería ver cómo eso le ayudaba a entender lo central, el contenido de la clase. Le fue mal, a pesar de que estudió mucho, porque estudió mal. Le dio mucha importancia a cosas secundarias y no le dio importancia a lo que yo pensaba que era la esencia de lo que era la clase. Y pensé después que esto tiene un paralelo con lo que es la vida cristiana, porque nosotros también vamos a tener que tomar un examen final. Y el apóstol Pablo nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno dará a Dios razón de sí. La Biblia le llama juicio, es un examen. Nosotros no nos fue muy bien a veces en la iglesia enseñar la doctrina del juicio, del examen, parece que es algo para tener miedo. Hace un tiempo estaba estudiando con una señora y dijo, ay pastor, no me hable del juicio porque me da miedo. Nuestra vida ahora, de todos los días, es nuestra preparación para tomar ese examen final. Y mi preocupación esta mañana es,
Podrá ser que alguno de nosotros le esté dando mucha importancia a cosas que no son importantes y que descuide lo que es la esencia del Evangelio, la esencia de lo que es la vida cristiana. Y me preocupa porque Jesús dijo que algo así iba a pasar. Él mencionó, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre, y menciona cantidad de cosas que hicieron. Y en las cosas más tristes que yo encuentro en la Biblia, es lo que el Señor le contesta. Yo no los conozco, nunca estudiaron en mi escuela, yo no los conozco. Entonces, ¿cómo debiéramos prepararnos? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo debiéramos prepararnos para ese día del examen final que nos va a tocar a todos? ¿Qué tal si el Señor en ese examen no pregunta nada de las 28 doctrinas fundamentales? Si estamos todos de acuerdo, si las entendíamos bien a todas, o algunas nos causaban un poquito problema. ¿Qué tal si no nos pide que hagamos un diagrama de los 2300 días con el decreto de Artajerjes y todo eso? ¿Qué tal si no pregunta nada de la música que escuchábamos? Si éramos vegetarianos o no, si tomábamos café, si íbamos al cine, si usábamos anillos, si usaban pantalones las damas, si limpiábamos los zapatos muy bien el viernes antes de la puesta del sol. ¿Qué tal si no pregunta nada de eso? Yo no quiero decir con eso que las doctrinas, estas cosas no son importantes. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero las doctrinas no son fines en sí mismas. Debemos entenderlas bien y enseñarlas bien correctamente, porque eso nos ayuda a entender bien el carácter de Dios. Una doctrina distorsionada puede distorsionar el concepto que tenemos de Dios. Yo perdí hace unos cuantos años, unos 15 años ya, a mi madre, muy ancianita en Argentina. No pude ir allá al funeral porque estaba en una misión lejos de casa. Pero si yo tuviera que creer lo que millones de personas creen, sinceramente, porque así se lo enseñaron, que tal vez mi madre esté en el purgatorio y que depende un poco de lo que yo haga, si va a salir antes o no. Mi concepto de Dios sería diferente del que yo tengo. Con nosotros la doctrina tan clara la enseñamos en la iglesia adventista, que los muertos nada saben, que duermen, y yo sé que mi madre duerme en el sepulcro y cuando venga el Señor yo la voy a ver otra vez. Pero las doctrinas no son fines, no nos salvan las doctrinas, pero nos ayudan a entender el carácter de Dios. Y yo quisiera sugerir esta mañana, no sé cómo me va a ir, que en el examen final va a haber una sola pregunta y para todos la misma pregunta. Y es la que el Señor Jesús le hizo a Pedro cuando quiso recuperarlo después de sus caídas. Le dijo, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y lo que a mí me llama la atención es que le hizo la misma pregunta 3 veces y no le preguntó ninguna otra cosa. Que si yo hubiera estado en lugar de Jesús, a mí se me hubieran ocurrido una cantidad de otras preguntas para hacerle. Pedro, ¿prometes nunca negarme otra vez? Qué feo lo que hiciste. Pedro, ¿prometes asistir siempre a la iglesia? ¿Prometes? Y al Señor parece que lo único que le interesaba es si lo amaba, porque saben ustedes una cosa, el amor incluye todo lo demás. Y donde no hay amor, nada de lo demás tiene valor. Si Pedro amaba a Dios, no lo iba a negar. Por supuesto que iba a estar presente en la sinagoga todos los sábados. El apóstol Pablo, que es mi autor favorito del Nuevo Testamento, aunque a veces es difícil entenderlo, ya Pedro nos había dicho eso, escribió algunas cosas que me cuesta entender y a veces diciéndolo reverentemente me parece que se le fue un poquito la mano, pero ¿quién soy yo para juzgarlo, no? Escuchen lo que él dijo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y un poco más abajo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y nada pues es nada, ¿no?
¿Cómo puede alguien vender todo lo que tiene? Si no lo hace por amor, si lo hace por alguna otra motivación, de nada vale. Y yo digo esto, que esa va a ser la pregunta, porque me da la impresión que eso es lo que enseña la Escritura, el énfasis de Jesús. Cuando vinieron los dirigentes religiosos, le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley, Señor? Y ellos pensaban que era el sábado, porque guardaban y caminaban ciertos pasos y criticaban a otros porque recogían espigas los sábados. El sábado era su... Y Jesús le dijo, ¿quieren saber qué es lo más importante? Amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Eso es lo más importante de todo. Cuando el joven rico aquel llegó a Jesús corriendo y diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús, queriéndolo llevar a donde quería llegar, le dijo, bueno, tú sabes los mandamientos, los guardas. Y él dijo, Señor, ya la hice, ya está, porque yo los guardo desde chico, yo guardo los mandamientos. Y el Señor le dice, pero te falta una cosa. En el libro Deseado a toda la gente dice tan lindo, lo que le faltaba era el amor de Dios en su alma. Guardaba todos los mandamientos, la letra muy bien, como lo hacía el apóstol Pablo antes de encontrarse con el Señor Jesús, y sin embargo no había nada de amor en su vida. En el juicio final que enseñó Jesús, cuando estén delante de él todas las naciones y haya gente a la derecha y a la izquierda, ¿pensaron ustedes por qué estarán a la derecha los que están a la derecha? Podría decirle, bueno, porque asistieron a la iglesia 50 años, porque pagaron el diezmo fielmente. Le dice, ustedes están a la derecha porque amaron. ¿Cómo sé que amaron? Porque tuve hambre y me dieron de comer. Fui huésped y me recogieron. Estuve en la cárcel y se acordaron de mí. Y lo que a mí me llama la atención es que esa gente dice, no, Señor, ¿cuándo hicimos eso? No hicimos. Y el Señor dice, ustedes no estaban haciendo la lista de lo que hacían, pero yo sí. Y por cuanto lo hicieron a mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicieron. Los que están a la izquierda, ¿por qué estarán a la izquierda? ¿Quiénes estarán a la izquierda? Bueno, uno pensaría que por lo menos Hitler y Saddam Hussein y algunos más, ¿verdad? ¿Por qué están a la izquierda? Y yo me imagino que a la izquierda habrá ladrones y borrachos y criminales y prostitutas. Y todo lo que dice el Señor, ustedes están a la izquierda porque no amaron. ¿Cómo sé que no amaron? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Estaban tan llenos de ustedes mismos que no tuvieron tiempo en pensar en los demás. Por eso están a la izquierda. Es sencillamente así. Y por eso yo entiendo cuando llegamos al examen final, la pregunta va a ser, ¿me amas? ¿Cómo has apacentado a mis corderos? ¿Cómo te has preocupado por los demás? En ese libro que ya mencioné, El deseado a todas las gentes, hay un pensamiento interesante que dice, así, después de hablar de Mateo 25, dice, así presentó Jesús a sus discípulos en el Monte de las Olivas la escena del gran día del examen final, del juicio. Y escuchen bien ahora. Explicó que su decisión girará en derredor de, ¿cuánto? 1 punto. 28, 1. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo 2 clases y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer en los hermanos pequeñitos, en los corderos pequeños. Quisiera acompañarme a leer un texto o dos de la Escritura. Primera Juan, capítulo 3. Primera Juan, si tienen sus Biblias y quisieran acompañarme. Capítulo 3. Y si lo tienen, vamos a leer el versículo número 14. 14. Yo lo tengo bien marcado en mi Biblia, me preocupa un poco, pero lo tengo ahí bien marcado. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Será verdad eso? ¿Cómo pasamos de muerte a vida? Cuando amamos. Fuimos creados a imagen de Dios. Dios es amor. Y cuando nosotros amamos, que recuperamos la capacidad de amar, pasamos entonces, dice, de muerte a vida. Y entonces en el mismo libro, capítulo 4, versículo 17,
Primera Juan 4:17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día del examen final. ¿Qué debe perfeccionarse? Dice, el amor, para que podamos tener confianza en el día del juicio. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Sencillamente los menos favorecidos, los que más necesitan. El Señor dice: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y el Señor nos pide que nos preocupemos por aquellas personas que son menos favorecidas. Y hay personas menos favorecidas económicamente, hay otras menos favorecidas socialmente, hay personas que nacen y llevan complejos en su vida, tienen defectos, tienen problemas que le hacen la vida muy difícil. Yo hace un tiempo estaba dando estudio bíblico a una señora que había nacido con una joroba bastante grande en la espalda, y los chicos son crueles en la escuela, dejó de ir a la escuela porque los chicos les da jorobada y se burlaban de ella, no tenía amigos, no quería hablar con nadie, y de alguna manera pudimos llegar a la casa y empezar a estudiar del amor de Dios y de la gracia de Dios, y fue después al final nuestro privilegio bautizarla. Pero me acuerdo el día que me dijo: pastor, cuando el Señor venga y seamos transformados, yo voy a seguir teniendo esta joroba en mi espalda. Ese era su dolor, su preocupación toda la vida. Y hay personas que necesitan cariño, necesitan un abrazo. Y el Señor dice: apacienta, apacienta mis corderos. No importa cuál sea nuestra situación en la vida, siempre hay alguien que necesita algo. Siempre hay alguien que necesita más. Como decía ese cartel en el hospital pediátrico: yo lloraba porque no tenía zapatos hasta que encontré un niño que no tenía pies. Debe ser triste no tener zapatos, pero si tengo pies, estoy en ventaja con aquella persona que no lo tiene. Podemos ser muy ortodoxos en las doctrinas, como el hijo mayor de la parábola de los dos hijos, y lo curioso es que cuando se hace la fiesta, el hijo mayor se queda afuera y el que entra es el menor. El apóstol Pablo era muy ortodoxo, muy irreprensible en cuanto a la ley, pero sembraba terror por donde pasaba. Hace un tiempo salió en la revista Adventista, que yo recibo la versión en inglés, no sé si ustedes la reciben, y el título de un artículo me llamó la atención, era The Way We Treat Each Other, la manera que nos tratamos los unos a los otros. Y comenzaba el artículo con 3 frases que me llamaron la atención, y yo las voy a leer. ¿Cómo comenzaba el artículo? Decía así: es posible asistir a la iglesia todos los sábados y ser vecinos insoportables. Es posible tener el sistema de evangelismo satelital más impresionante en el universo y la iglesia más fría en la tierra. Es posible ser vegetarianos y actuar como cerdos. Así empezaba. No es lo que decimos, no es lo que hacemos, es como vivimos, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo nos amamos los unos a los otros. Jesús dijo que es posible tener una religión verbal, de los labios para afuera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El apóstol Pablo, después que se encontró con el Señor, parece que mojó su pluma en el amor y escribió: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, la única manera de guardar la ley en forma aceptable es cuando la hacemos motivados por el amor de Dios. De otra manera es legalismo, es algo que no es sencillamente aceptable. En el mundo es la ley de la selva. Sobreviven los más fuertes, a veces pisoteando a los más chicos. Y el Señor dijo: entre vosotros no debe ser así. ¿Cómo debe ser? Cuando el Señor anunció su ministerio, qué interesante. Él podía haber hecho anuncios que nos dejaran sorprendidos todavía nosotros hoy. Sencillamente Él dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los corderos, a los más necesitados. Y no solamente que lo dijo como un anuncio para decir algo lindo. Cuando usted estudia los evangelios, Jesús se especializó en los menos favorecidos. El hombre junto al estanque de Betesda, 38 años enfermo, tuvo compasión, aguantó. El muchacho ciego que mendigaba allí en la esquina, un día de sábado, sanó. ¿Cuánto hizo por la mujer? La mujer samaritana se fue de su camino para ayudar a esta hermana. La mujer sorprendida en adulterio, la mujer sirofenisa, la mujer que llevaba 12 años enferma. Y una cosa que a mí me llama la atención, como hace Dios en su providencia. En aquel tiempo, cuando la mujer no contaba, como todavía no cuenta en algunos lugares, pero cuando no contaba, básicamente, el Señor le encargó a mujeres que anunciaran su resurrección. Nadie creía en el testimonio de una mujer. Y Jesús dijo, no, yo quiero que mujeres en las que anuncien el anuncio más grande que se escuchó en este mundo. Mujeres fueron corriendo a darle a los hombres la noticia que había resucitado el Señor. Los extranjeros, despreciados, los héroes en las parábolas de Jesús son los extranjeros. El buen samaritano. De los 10 que fueron sanados, uno volvió y era samaritano. El Señor siempre se preocupó por los menos favorecidos. Y el Señor nos invita a nosotros a seguir su ejemplo. Y lo último que hizo antes de irse con los discípulos, el jueves de noche, les dio, dice, un nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y lo menciona 3 veces en esos 2 versículos. Es lo último que dice. Yo me voy ahora y se quedan ustedes. Y yo quiero que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Yo me pregunto a veces, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos más énfasis en el nuevo mandamiento y no tanto en los 10 mandamientos? Tal vez déjenme preguntarle, me cuesta hablar sin preguntar. ¿Qué es más fácil? ¿Guardar los 10 mandamientos o guardar los 2? ¿Qué es más fácil? Ahí que están pensando fuerte. ¿Qué es más fácil, guardar los 10 o guardar los 2? Yo entendería que es mucho más fácil guardar los 10. Cualquier fariseo puede guardar los 10. El joven rico guardaba los 10. Pablo era irreprensible guardando los 10. Para guardar los 2 necesita la gracia de Dios en el corazón. Para poder amar como Jesús amó, no se puede amar siguiendo la letra solamente. Y por supuesto los 2 es la esencia de los 10. Pero a veces nosotros nos quedamos con la letra de los 10 y contentos. Tenemos los 10 y tenemos el sábado. Y sin embargo, Jesús dijo que nos amemos unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos para con los otros. Hay un pensamiento en un libro que se llama Palabras de Vida, el Gran Maestro, que yo imagino que ustedes lo conocen. Yo voy a leer la primera parte de la cita y me voy a detener. Y si alguno sabe cómo concluye, me levanta la mano y me ayuda a concluir, y si no, yo la voy a leer toda. Escuchen bien. Dice así: la plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando, lo máximo, la plenitud del carácter cristiano, dice, se alcanza cuando. ¿Alguien recuerda haber leído esa cita? ¿Recordaría cómo sigue? No veo más, así que yo la voy a leer toda. Escuchen bien. La plenitud, lo máximo del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente desde adentro. Cuando llegó a ser parte de nuestra vida. Cuando no lo hacemos porque es un programa de la iglesia nomás. Cuando no lo hacemos porque tenemos que dar un reporte. Cuando lo hacemos, como los de Mateo 25, cuando nace de nosotros y ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo, ese es lo máximo, dice. La leo otra vez. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando
el deseo, el impulso de ayudar y beneficiar a otros, brota de adentro, como parte de la vida. Y yo pienso que este es el desafío más grande que tenemos nosotros como cristianos. Decíamos recién que Dios es amor, nos creó con la capacidad de amar, el pecado nos puso a nosotros en el centro, el egoísmo, el orgullo, y el Señor quiere que volvamos. La santificación, que estudiamos un poco estas noches, es la restauración progresiva en el alma de la capacidad de amar, de volver a amar como Dios nos creó con la capacidad para hacerlo. Una de las últimas clases que enseñé en el seminario antes de jubilarme, hace de eso ya unos 8 años, aunque sigo enseñando algunas clases todavía, el último día de la clase hicimos un plan con los alumnos. El plan era la clase de doctrina de la salvación, y el plan que hicimos fue más o menos así, que cada día cuando nos levantamos y oramos y le decimos al Señor todo lo que queremos decirle, pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, por el trabajo, por la escuela, por todo lo demás y perdón, que antes de terminar la oración le digamos al Señor algo más o menos así. Y Señor, si hay hoy por aquí alguno de tus hermanos pequeñitos, ponlo en mi camino, para que yo tenga el gozo hoy de hacer algo de lo que Jesús hacía todo el tiempo. Ponlo en mi camino. Y no solamente ponlo en mi camino, hazme sensible para que me dé cuenta, porque a veces estamos tan ocupados con lo nuestro que no nos damos cuenta que el hermano sufre, que aquella persona está pasando por momentos difíciles. Haznos sensible para que podamos darnos cuenta y podamos ser esa mano de ayuda. Yo leí hace un tiempo o tal vez no, déjeme mencionar algo que tiempo se va pasando, que, pero tal vez que sí. Un niño, un señor, un bien puesto, un comerciante, había comprado un auto nuevo y estaba paseándose 0 kilómetros por la ciudad, probándolo, mirando todas las cosas que tenía. Y cuando estaba por ahí en las calles un poquito más afuera de la ciudad, vio que casi ni vio un niñito que estaba parado en la orilla del camino. Y pasaba mirando su auto, y cuando pasó el niño le tiró una piedra y le pegó en la puerta del lado de él, y él paró el auto enseguida y se bajó y miró, y había una abolladura en la puerta, y el niñito se quedó parado allá medio temblando, y el hombre fue para allá furioso para darle lo que... Pero cuando llegó el niñito dijo, perdone señor, pero es que nadie me ayuda. ¿Qué pasa? Y recién el hombre vio a este chico, estaba llevando a su hermanito inválido en una silla de ruedas y se le cayó en la zanja y no lo podía sacar. Y dijo, hace 1 hora que estoy aquí, Señor, y todos pasan tan rápido y nadie para ayudarme. Y el hombre, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, trató de tragar el nudo que se le hizo en la garganta, sacó al niñito de abajo, sacó la sillita, le secó un poco la sangre que tenía con su pañuelito, lo sentó en la silla. El hermanito le dijo gracias y quedó mirando cómo lo siguió empujando de vuelta para su casa. Y decía el señor el ejecutivo, que por mucho tiempo no hizo arreglar la abolladura de la puerta de su auto para que le recordara que no hay que ir tan rápido por la vida pensando solamente en el auto nuevo y en las cosas de uno. Que si uno va muy rápido tal vez no ve al hermano que está caído en la zanja, al hermano que está pasando, al hermano pequeñito que está teniendo alguna dificultad. Y por eso, Señor, ponlo en mi camino, si hay un hermano pequeño, pero hazme sensible para que lo vea, que no pase yo de largo. Y podrá ser que aquí esta mañana entre nosotros hay algún hermano pequeñito, hay alguien que está... Al terminar el otro culto vino una hermana a contarme una lucha tan grande que tiene en su vida que yo la entiendo y no sé cómo puede sobrellevarla. Y muchas veces muchos lo llevan en silencio. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude para ser sensible a las necesidades de los otros? Porque yo entiendo que ese va a ser el examen final. ¿Cómo hemos tratado a los hermanos, a los pequeñitos? ¿Cómo hemos apacentado a los corderos? Hace unos años me tocó el privilegio de estar en Venezuela, en Nirgua, para una semana de oración.
Y cuando estaba terminando la semana, un alumno me dio un recorte de periódico. Me dijo, pastor, me gustaría que usted leyera esto. Me parece que tiene relación con lo que usted quiso enseñarnos esta semana. Y yo voy a leer, para terminar mi reflexión, lo que decía ese recorte de periódico. Teddy Stallard era sin duda uno de esos hermanos pequeñitos, sin interés en la escuela, irresponsable, desordenado, con la ropa arrugada, siempre despeinado. Uno de esos niños de la escuela, de mirada fría, inexpresiva, distraída. Cuando la maestra le hablaba, Teddy siempre respondía con monosílabos. ¿Sí? No. Poco atractivo, resultaba difícil quererlo. Si bien la maestra decía que quería a todos los chicos de la clase por igual, en su interior no era sincera. Yo no lo quería a Teddy. Cada vez que corregía los exámenes, si había una pregunta mal, la marcaba con rojo, y cuando fracasaba el examen le ponía una F y lo hacía que aprenda este chico. Y ese debía haberlo pensado un poco más, porque tenía los registros de los chicos de la escuela. Y los registros de Teddy leían más o menos así. Primer año, Teddy promete en su trabajo y su actitud, pero tiene una mala situación familiar. Segundo grado, Teddy podría dar más. Su mamá está muy enferma. Recibe poca ayuda en la casa. Tercer grado, Teddy es un buen niño, pero es demasiado serio. Aprende lentamente. Su mamá murió el año pasado. Tal vez por eso llegaba despeinado y con la ropa arrugada, pobrecito. Cuarto grado, Teddy es lento, pero se porta bien. Su padre no muestra ningún interés en él. Y ese era el chico que venía a la escuela. Llegó la Navidad y los niños de la clase trajeron a la maestra los regalos correspondientes. Entre los regalos había uno de Teddy. La maestra se sorprendió que le hubiera llevado un regalo. Estaba envuelto en un papel común y pegado con una cinta scotch. Sobre el papel decía simplemente, para mi maestra, de Teddy. Cuando lo abrió, apareció una pulsera usada, que le faltaban algunas piedras, y un frasco de perfume ya medio usado. Los otros niños comenzaron a reírse del regalo de Teddy, pero la maestra tuvo por lo menos suficiente sentido común. Se puso la pulsera, se echó un poquito de perfume en la muñeca, levantó la mano y dijo, ¿verdad que huele muy bien? Cuando terminó la clase y los otros niños habían ido a la casa, Teddy se demoró. Luego se acercó lentamente al escritorio y le dijo con suavidad, maestra, usted huele igual que mamá. Y la pulsera de ella le queda tan bien. Cuánto me alegra que le gustaron mis regalos. Y la maestra recién se dio cuenta. ¿Cómo podía haber sido tan indiferente con este chico que decía a gritos que estaba solo en el mundo y que necesitaba ayuda? Le dio un abrazo a Teddy, se fue para la casa, cerró la puerta y ella se arrodilló junto al escritorio y le pidió perdón a Dios. Al día siguiente, cuando los niños regresaron a la escuela, fueron recibidos por una nueva maestra. Su maestra se había convertido. Ya no era una maestra, sino un agente de Dios para ayudar a los que más necesitaban, y mostró un interés muy especial en Teddy. Y para finalizar el año, Teddy ya estaba a la altura de la mayoría de sus compañeros. Durante algún tiempo la maestra no supo nada de este chico. Un día recibió una nota que decía, querida maestra, quería que fuera la primera en saber, voy a terminar segundo en mi clase. Cariños, Teddy. Más tarde, querida maestra, acaban de decirme que tengo el promedio más alto de mi promoción. Quería que fuera la primera en saberlo. La universidad no fue fácil, pero me gustó, cariños, Teddy. 4 años más tarde, querida maestra, ahora soy el doctor Teddy Stallard, médico. ¿Qué le parece? Quería que usted fuera la primera en saber que me caso el mes que viene, el 27, para ser exacto. Quiero que venga y se siente donde se hubiera sentado mi mamá si viviera.
Usted es ahora mi única familia. Mi papá murió el año pasado. La maestra fue a la boda, se acordó de llevar un poco del perfume que le había dado Teddy muchos años antes y se sentó donde se hubiera sentado la mamá de este niño. Y merecía sentarse allí, porque al fin de cuentas había hecho algo por Teddy que afectó su vida entera. Simón, Pedro, María, Santiago, ¿me amas? Apacienta mis corderos, porque por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste, dijo el Señor Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminemos este servicio con una palabra de oración y de gratitud a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias otra vez por tus bendiciones. Te damos gracias por este hermoso sábado. Y antes de salir queremos pedirte solamente una cosa, Señor. Que pongas más de tu amor en nuestro corazón. Que podamos amar a nuestros semejantes, a los hermanos pequeñitos, así como tú los has amado y como nos amas a nosotros. Lo pedimos muy agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queremos agradecer al pastor Dupertuis por el mensaje de hoy. Verdaderamente que hemos sido tocados. Queremos invitarlos, los que quieran venir esta tarde a las 6:30. El pastor Dupertuis va a estar en las preguntas y respuestas. A la puesta del sol, a la despedida del sábado, vamos a ofrecer su libro Romanos, en cuanto al libro de Romanos, y el poder transformador de la gracia. Y queremos recordarles que el próximo sábado, recuerden, hay un solo culto, cambia por un sábado el horario, y el culto será a las 11 de la mañana para poder estar a tiempo al programa de las 3:30 de la tarde. Que Dios les bendiga y que podamos salir de aquí hacia adelante a mostrar el amor de Dios en nuestros corazones. Dios les bendiga.